El bebé es sumergido bajo las aguas, la tigresa ciega cae de golpe y un cachorro con pulgares llega al mundo en medio de todo el conflicto. Pareciera que en este mundo bajo las aguas la vida insiste en continuar, incluso cuando ya no debería. Hoy, en la estación Joyce, Wait, un cortometraje animado indio, dirigido por Suresh Eriyat en 2020, nos da una rápida introducción a este mundo post-civilización, dejando claro que el dominio del ser humano ya hace tiempo que dejó de ser una realidad. Más bien pareciera una huella difícil de olvidar. La ciudad, aunque abandonada y llena de basura, ahora se ve cubierta de agua y en gran parte cubierta de vegetación, como si la naturaleza reclamara lo que siempre fue suyo. En medio de todo esto, la historia nos lleva a una pequeña comunidad de humanos que parecieran ser uno de los últimos vestigios de la sociedad. Son un grupo muy pequeño, no se deja claro cuántos pueden llegar a ser, lo que sí se aprecia es que ciertamente se han adaptado a una nueva realidad. En grupo ellos salen a cazar sin hacer ruido ni alzando la voz y dejándole al espectador claro todo el tiempo que hay algo o alguien acechando entre las ruinas de lo que fue la ciudad. En este grupo en particular van dos familias, entre ellos llevan a una niña aparentemente ciega, la llevan sobre una balsa de botellas plásticas y envuelto entre sábanas a un pequeño bebé en los brazos de su madre. Pareciera un día normal para ellos, pero esto está a punto de cambiar. Algo no anda bien, los más adultos lo saben y entre ellos intercambian miradas. Puede que algo esté cerca, pero sin darles tiempo de pensar, un tigre de Bengala salta sobre el líder del grupo y en cuestión de segundos acaba con él. Su esposa, quien logra dar un poco más de batalla, termina por correr con la misma suerte. El resto del grupo ha huido y la niña, sin posibilidad de escapar, queda cara a cara con el tigre. Pero antes de que pase algo, de entre las aguas sale una manada de tigres, quienes de alguna forma se han adaptado a esta nueva jungla de cemento. Con un gruñido, uno de ellos le pide que se detenga, a lo que el tigre más agresivo se rehúsa, pero la orden ha venido de su líder, quien dejando atónitos a todos a su alrededor, hace su entrada caminando sobre las aguas. Una tigresa clara, ciega y algo más grande de lo usual. Esta, dejando claro su dominio sobre la manada, se acerca a la niña. Parece reconocer algo en ella, quizá una similitud entre sus condiciones, pero en ese momento se ven interrumpidos por un llanto, el llanto del bebé. El resto del grupo, que observaban atónitos desde su escondite, entran en pánico. Le piden a su madre que la calle, pero no hay mucho que se pueda hacer. En esa desesperación, el hombre arrebata al bebé de su madre y sin vacilación lo sumerge entre las aguas, ahogando así sus gritos de forma permanente. La tigresa, quien ya parecía retirarse, de pronto entra en trabajo de parto. Es un momento raro, exagerado y definitivamente inoportuno, hasta que finalmente el cachorro llega al mundo. La tigresa se hunde entre las aguas, mientras toda la atención queda sobre el cachorro, y no es para menos, las rayas características de los tigres de Bengalas en él están actuando de una forma muy diferente. Se mueven por todo su cuerpo, como si fueran líquidas, mientras que la niña ciega, sin entender del todo lo que ocurre, solo se prepara para lo peor. El tigre más agresivo queda atónito al notar que las rayas del cachorro culminan su movimiento con la aparición de un par de patas antropomórficas. Enfurecido, ataca con todo su cuerpo, pero es la tigresa que con su último aliento lo derriba, dejándolo con lo que pareciera una herida fatal. El tigre huye, la manada toma el cachorro y se retiran con tranquilidad. El resto del grupo sale de su escondite y, dando a entender que quizás solo fue otro mal día para ellos, empiezan a preparar lo que quedó de la tigresa para su consumo. Por último, la niña ciega, quien casi por accidente logra poner sus manos sobre las aguas, logra elevar burbujas como alguna vez lo hizo la tigresa. Y así termina Wait, una historia bastante confusa a primera vista, por momentos impactantes y que deja bastante a la interpretación del espectador. Su riqueza narrativa no se halla en lo que nos muestra primeramente, sino en todo aquello que podemos leer entre líneas, la forma en que Wait mezcla elementos reales con imágenes casi espirituales para hablar de un problema muy concreto.
El cortometraje fue producido como una obra de concientización sobre el cambio climático, y eso explica por qué gran parte de lo que vemos parece exagerado o incluso imposible. La ciudad inundada, los animales desplazados, la vegetación reclamando las construcciones humanas y los pequeños grupos de supervivientes no intentan predecir el futuro de forma exacta, intentan transmitir una sensación, la sensación de un mundo donde la humanidad ya no controla el entorno. Y eso es importante, porque la mayoría de las historias post-apocalípticas suelen mostrar guerras, virus o invasiones extraterrestres. Wade hace algo diferente. El enemigo nunca aparece en pantalla. No tiene rostro, no tiene voz, simplemente vemos las consecuencias. La Tierra ya ganó y la humanidad ahora vive como puede. Uno de los detalles más interesantes del cortometraje aparece en un personaje que muchos espectadores ni siquiera notan. En una de las escenas puede verse a una persona llevando una máscara en la parte posterior de la cabeza. Aunque parece un diseño extraño, en realidad está inspirado en una práctica histórica real. Durante el siglo XIX, trabajadores y recolectores de miel de ciertas regiones de la India sufrían frecuentes ataques de tigres. Como estos animales suelen atacar por detrás, algunas personas comenzaron a utilizar máscaras en la parte trasera de la cabeza para crear una ilusión de que estaban siendo observadas. Sorprendentemente, la estrategia redujo considerablemente los ataques. Pero quizá el aspecto más inquietante del corto no es el agua, ni los tigres, ni siquiera lo que le ocurre al bebé, sino la relación que existe entre la niña ciega y la tigresa blanca. Desde la primera vez que se encuentran, el cortometraje establece una conexión extraña entre ambas. Las dos son diferentes al resto, las dos parecen aisladas de sus respectivos grupos, las dos ven el mundo de forma distinta a los demás, y las dos poseen una relación especial con el agua. La tigresa camina sobre el agua y la niña flota sobre ella. Es un paralelismo claro, como si ambas pertenecieran a la misma extrañeza. Lo más curioso es que no se deja explícito si la niña es consciente de todo lo que pasó enfrente de ella, ni siquiera si fue capaz de percibir a la tigresa como ella lo hizo. Esto nos lleva a una de las teorías más populares entre quienes han analizado el cortometraje, la teoría de la transmigración. Según esta interpretación, cuando el bebé es ahogado, la tigresa entra inmediatamente en trabajo de parto y da a luz un cachorro con características humanas. Las manos antropomórficas serían una señal de que algo del infante continúa existiendo dentro del nuevo cachorro, no como una mutación, sino como una transferencia, una continuación. Y el patrón parece repetirse al final. Cuando la tigresa muere, la niña toca el agua y provoca el mismo fenómeno sobrenatural que antes estaba asociado exclusivamente con la tigresa. Las burbujas ascienden al tocar el agua, como desafiando la gravedad. Si esta teoría es correcta, entonces la historia no habla únicamente de supervivencia, habla de herencia, de cómo ciertas cosas continúan existiendo incluso después de irnos. Por supuesto, también existe una interpretación menos espiritual. Puede que las manos humanas del cachorro no representen un alma, sino la evolución. Después de todo, el mundo de Wade es un entorno completamente distinto al nuestro. La Tierra prácticamente ha desaparecido, la supervivencia depende del agua y las especies están siendo obligadas a adaptarse a condiciones extremas. Desde esta lectura, el cachorro sería un símbolo de transformación, una criatura nacida en un planeta que ya no se parece al que conocieron sus padres. Esto es reforzado por el movimiento de las rayas del pequeño cachorro. En la naturaleza, las rayas para un tigre de Bengala son indispensables para supervivencia, puesto que le brinda camuflaje para acercarse a sus presas. En Wade, por el contrario, ya no son necesarias. Ahora los tigres han aprendido a esconderse entre las aguas, así que las rayas van quedando atrás. Y es aquí donde aparece el verdadero corazón del cortometraje, porque al final, Wade no parece interesado en responder ninguna de estas preguntas. Nunca explica qué ocurrió con el mundo, nunca explica por qué la tigresa puede caminar sobre el agua, nunca explica qué son realmente las manos del cachorro. Lo único que hace es mostrarnos un ciclo: el descenso del bebé, el nacimiento del cachorro, la tigresa da y la niña recibe. Una vida reemplazando a otra. Y que aquella frontera que nos separa de los animales en un mundo así quizá no sea tan clara. Dato curioso, el título Wade no es casualidad. En inglés, wade significa caminar o avanzar a través del agua, y eso es exactamente lo que hacen todos los personajes del cortometraje: humanos, animales y criaturas que sobreviven moviéndose dentro de un mundo completamente inundado. En conclusión, puede que ese sea el mensaje más importante de toda la historia.
La naturaleza puede cambiar, puede deformarse, puede adaptarse, incluso puede sobrevivir a la caída de la civilización. Pero nada de eso ocurre sin un costo. Los humanos del corto sobreviven, los tigres sobreviven, la vegetación sobrevive, pero el mundo que conocían ya desapareció. Por eso, Wade resulta tan inquietante, porque no muestra el fin del mundo, muestra lo que ocurre después, cuando el desastre ya pasó, y la vida, por extraña que se haya vuelto, continúa avanzando entre las aguas. Si te apasionan los misterios, las historias diferentes y las curiosidades más extrañas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Esto fue la Estación Joyce. ¡Nos vemos!